Damos la bienvenida a Cecilia González, biotecnóloga ambiental. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Tocaya. Muchas gracias por la invitación y pues un saludo desde aquí, desde La Paz. Muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a hablar de este tema tan importante, el uso de la biotecnología en varios ámbitos. ¿Cómo está Bolivia? ¿Hemos avanzado algo en este tema? Bueno, lastimosamente somos el país más atrasado en la región, básicamente en el uso de la biotecnología en todos sus ámbitos, porque lastimosamente a veces se cree que la biotecnología es exclusivamente para el agro y no, la verdad es que la biotecnología en realidad la tenemos más presente de lo que imaginábamos. Los tan denostados transgénicos están en nuestra vida mucho más de lo que hubiéramos imaginado, o sea que cuando usted use el detergente en polvo, cuando use la esencia de vainilla, cuando se come un queso, pues ahí tiene transgénicos y biotecnología, ¿no? Entonces, lastimosamente estamos rezagados, no porque no tengamos científicos, porque sí los tenemos, lastimosamente no existe un apoyo, ni siquiera las políticas en general en Bolivia para apoyar el desarrollo de la ciencia, y ya en específico en el tema de biotecnología, pues no se cuenta con ninguna política clara, con ninguna estrategia donde se estimule a que haya normativas claras que además permitan también incluso la inversión, no solo desde afuera, sino incluso la inversión desde adentro, que debería ser esto lo ideal, de manera que nosotros podamos generar nuestras propias soluciones a partir de la biotecnología. Países como Costa Rica, lastimosamente, por ejemplo, ya nos lleva mucho la delantera. Ellos han ido construyendo sus profesionales en biotecnología, sus propias empresas en biotecnología, primero en el área salud y agronómica, y hoy en día ellos ya cuentan con un plan de bioeconomía, que es una estrategia distinta a la economía clásica que tenemos. En la bioeconomía se pretende que todos los procesos se trate de usar todo, ¿no? Estamos hablando de algo que, por ejemplo, hay mucho allá en Santa Cruz, que son los ingenios azucareros, Ujú. que ya no se desperdicie nada. Y varios de los ingenios van en esta visión, pero se trata de copiar, o bueno, de básicamente llevar este modelo de economía circular a todo, ¿no? Llámese producción de leche, llámese cualquier tipo de producción, incluso la basura que nosotros generamos, que realmente tenga otro uso y que no simplemente acabe enterrada en un relleno sanitario, ¿no? Entonces hay Claro. muchas posibilidades, muchas soluciones, pero lastimosamente Bolivia, al carecer de una cultura científica, lastimosamente se está quedando atrasada, y bueno, lastimosamente nuestra población se queda muy atrapada en los bulos, en mitos, en leyendas. Entonces, así va a ser realmente complicado poder sacar adelante toda esta rama científica que nos traería innovación al país, ¿no? Claro, y estamos hablando de este tema porque hoy más que nunca el país, tanto los sectores empresariales, industriales, todos estamos esperando la reactivación de la economía. ¿Cómo puede aportar la biotecnología en este aspecto? Bueno, somos muy bendecidos en tema de biodiversidad, no simplemente para temas de alimenticios, sino en todo el amplio espectro que uno podría imaginar. Simplemente le pongo un ejemplo de algo que pasa desapercibido para la mayoría de nosotros, son los ajíes, ¿no? Bolivia es el centro de origen del ají, no es México, no es la India, es Bolivia, y sin embargo no le prestamos ninguna atención. Acá en La Paz, sin andar lejos, no consumimos el ají boliviano, consumimos el ají que nos llega del Perú, que eso es totalmente deplorable. Ujú. Y el ají no es simplemente para comer, el ají tiene un potencial en el tema farmacéutico y en el tema cosmético. Y tenemos unas variedades muy interesantes que lastimosamente no se les da ninguna importancia, ¿no? Entonces, si realmente se activara todo este tema de poder generar un valor agregado a través de la biotecnología, podríamos estar generando compuestos a partir de nuestros propios plantas, de nuestros propios minerales, de nuestro propio entorno, para vender. No simplemente como hacemos ahora, vender materia prima, sino realmente vender ya un valor agregado. Ahora dentro de la biotecnología se comercializan muchas sustancias o moléculas que uno no imaginaría, ¿no? Hay la industria de las enzimas, por ejemplo, que son proteínas muy específicas para un montón de procesos a nivel farmacéutico o a nivel industrial. Entonces Bolivia tiene ahí un gran potencial. Tenemos un potencial igual de muchos microorganismos que pueden ser utilizados para el agro, ya no solo en los cultivos, sino para mejorar los suelos. Es decir, los suelos, por ejemplo, que tenemos aquí en el altiplano paceño, que están muy erosionados, podrían recuperarse a través de biotecnología. Entonces, si generamos unas nuevas alternativas para que se produzca mejor, se produzca de manera más eficiente,
que nuestra industria igual también cada vez sea más eficiente, podríamos generar empleos de mayor calidad. Y esto en vistas de construir, como le decía, un modelo de bioeconomía, ¿no? Donde realmente sean ciclos cerrados, donde se produzca el material y los desechos vuelvan a ser utilizados para otro proceso, ¿no? Entonces, lastimosamente, en la medida que no tengamos esta visión, vamos a vernos siempre dependientes de tecnologías antiguas, caducas básicamente, altamente contaminantes y que desperdician muchos recursos, ¿no? Entonces, esa es la urgencia precisamente de poder enfocar en toda una nueva área que nosotros no hemos desarrollado en Bolivia. Tenemos solo una carrera de biotecnología allá en Santa Cruz, en la Católica, y lastimosamente el resto de las universidades, las estatales, están muy enfocadas, o perdón, muy estancadas con el tema de la burocracia, ¿no? Ahora, Como le digo, usted dígame. ha dado ejemplos muy concretos, sobre todo en el ámbito de la agricultura, de la agropecuaria, pero, por ejemplo, la biotecnología aplicada a la basura. Es un tema gráfico que todos los días lo tenemos, no sabemos qué hacer con la basura. ¿Cómo se puede aplicar esto? Sí, justamente hay ya varios proyectos, muchos de ellos ya están en curso, donde tenemos uno de los males que más nos aquejan es el plástico, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con tanto plástico. Peor ahora en la pandemia ha habido todo este uso de barbijos, de guantes, y la gente hasta ya se ha olvidado. Uno lastimosamente va por la calle y encuentra todo esto lastimosamente tirado ahí como si nada. Ujú. Entonces, para esto también hay alternativas, hay microorganismos que se pueden precisamente adaptar para que hagan la degradación, ¿no? Entonces, hay otros países, principalmente en Estados Unidos, Canadá, Europa e incluso algunos de la región que ya están trabajando con microorganismos para precisamente acelerar la degradación de estos compuestos que nos parecen altamente tóxicos, pero a través de la biotecnología realmente se puede avanzar en esto. Entonces, como les decía, en vez de que entren simplemente un relleno sanitario, que Ujú. puedan realmente volver a producir algo a través de esos plásticos y cada vez reducir el consumo de estos plásticos sintéticos de producto de la petroquímica. Hoy en día está más de moda, bueno, no está de moda, sino se está entrando en los mercados cada vez más y lo estamos viendo acá. Hay algunas empresas que lo han empezado a hacer, los empaques bio que se puedan degradar fácilmente, incluso los plásticos que puedan ser degradables. Aquí en Bolivia en específico conozco un ejemplo de la Universidad Amazónica en Pando, donde los chicos de ingeniería industrial han desarrollado plástico, bioplástico, a partir del desecho de la cáscara de la yuca, ¿no? Entonces, ni siquiera es que han usado la yuca como tal, sino se han utilizado el desecho. Entonces, ¿es factible hacerlo? Sí. En Chapare, qué sé yo, tenemos producción de cáscara o plátano, ¿no? El plátano se puede utilizar la cáscara, sí. El desecho de la piña, por ejemplo, también se puede utilizar para hacer bioplástico, sí. Entonces, si se va haciendo esa conversión de ya dejar de usar un poco los plásticos de estos de la petroquímica y empezamos a utilizar precisamente bioplásticos, entonces puede haber todo ese cambio. Como le digo, no es simplemente en el tema de la basura, sino también hay algunas experiencias allá en Santa Cruz, en la Gabriel René Moreno, que ya han trabajado también incluso con microorganismos para Ujú. limpiar derrames petroleros, por ejemplo, ¿no? Entonces, que Ujú. eso es algo que igual nos aqueja bastante. Ahora, Entonces, las oportunidades son muchas. claro. Ahora usted decía que también depende mucho el avance de lo que son las políticas públicas. En este caso, en breve vamos a iniciar una nueva gestión de gobierno con el movimiento al socialismo específicamente, que ha sido un partido que de alguna manera se ha opuesto al uso de los transgénicos, en el caso puntualmente de la agricultura. ¿Qué consecuencias o efectos podría tener este tipo de posiciones? Bueno, aquí viene una paradoja, porque si bien el anterior, por ejemplo, en la anterior gestión de este partido hubo una oposición, por otro lado, por el otro canal andábamos importando maíz transgénico de Argentina, afectando a nuestros propios productores incluso, ¿no? Entonces, por eso yo digo, ahí es como un poco confusa a veces la posición incluso de ellos como Estado. Ujú. Y bueno, ahora también aparentemente va a haber una férrea oposición al cultivo de ciertos transgénicos, pero a la misma vez, Luis Arce Catacora bien dijo que él quiere ver el tema y explorar más el tema de biocombustibles. De hecho, Argentina, por ejemplo, ya está cancelando mucho de la compra del gas de aquí de Bolivia, porque bueno, tiene su producción en Vaca Muerta, pero además ellos también están empezando a generar mucho más biocombustibles.
Santa Fe, de hecho la provincia de Santa Fe en Argentina ya ha dado el visto bueno de que tiene que haber toda una reconversión, llámese transporte público, transporte privado, al uso de biocombustibles, ¿no? Porque están empezando a generar tal cantidad. Y los biocombustibles no caen del cielo, no se generan espontáneamente, se generan precisamente a través de ciertos cultivos como puede ser el maíz, principalmente el maíz más que la soya, que son más eficientes y que utilizan biotecnología, donde se reduce el uso de plaguicidas en general, ¿no? Entonces, por eso yo digo, es como un poco ambivalente la propuesta de ellos, no sé exactamente al final cómo lo van a desarrollar, pero sí realmente tienen que empezar a pensar en el tema de la bioeconomía, en hacer una transformación, porque los biocombustibles también se pueden generar de muchas otras maneras, ¿no? Ahora, En un Bolivia, país, digamos, sí, dígame. perdón, un país sin biotecnología ¿no es competitivo? No, no, para nada. Estamos viendo, y lo que le digo, países como Argentina, Brasil, Argentina, aún a pesar de su situación económica, tiene empresas nuevas, novedosas con temas de biotecnología que están captando fondos. Sin andar lejos, la semana pasada, Keklon, que es una empresa que se ha formado a partir de investigadores del CONICET, que es su sistema de investigación, ha capitalizado $7 millones para crecer, ¿no? Y ellos simplemente se van a encargar de producir enzimas, que parecería algo loco y diga una, ¿y qué hago con las enzimas? Las enzimas son hoy en día son altamente necesitadas en un montón de procesos, ¿no? Entonces, Brasil lo mismo, Perú, muy a pesar de que tiene una moratoria que al año 2021 igual va a entrar en una discusión muy fuerte, pero ya también ha desarrollado mucha biotecnología, tienen las carreras de biotecnología y están precisamente viendo cómo van a aplicar. De pronto no va a ser específicamente al agro, aunque ellos también están usando muchas semillas de contrabando, pero va a empezar a aplicar en otros temas, ¿no? Tienen temas pesqueros, tienen el tema también de la preocupación de esto de tratamiento de aguas, de contaminación. Chile, ni se diga, también tiene sus propias empresas. Entonces, nuestros países vecinos están avanzando y lastimosamente nosotros nos estamos quedando estancados, ¿no? Entonces, tiene que haber un cambio. Yo sé que hay quizás una tendencia política, pero no puede haber tanta ideología que impida a nuestros propios científicos desarrollar nuevas alternativas. Como le digo, repito, hay científicos aquí en Bolivia que están haciendo lo que pueden porque están de manos atadas, porque mucho de esta normativa lastimosamente les impide sacar la investigación y escalarla a un nivel industrial o llevarlo a un nivel empresa, ¿no? Entonces, mientras no haya esa puerta que les abra precisamente a través de la normativa, pues mucho de lo que hacen se va a quedar en estantes, en publicaciones científicas y nada más, ¿no? Finalmente, Cecilia, ¿es caro desarrollar un proyecto con biotecnología? Sí y no. La parte pequeña, como le digo, la parte a escala es relativamente accesible. El tema viene cuando hay que escalarlo, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas a nivel de laboratorio no necesitan grandes cosas. Aquí ya hay cierto tipo de equipo. Tenemos muchos profesionales bolivianos que están afuera y están siempre deseosos de cooperar. Entonces, ellos mismos dicen, si hubiera un mecanismo donde el gobierno aceptara donaciones y que estas donaciones de equipos, por ejemplo, estamos hablando de secuenciadores de genes, de PCRs, etcétera, que el gobierno ayudara a que estas donaciones pudieran llegar a las universidades sin todos los trámites de desaduanizar y demás, que son tan engorrosos. Entonces ellos están dispuestos en realidad, este grupo de bolivianos que están afuera, biotecnólogos, a hacer las gestiones para traer esos equipos, ¿no? Entonces, de esa manera podríamos potenciar el tema en universidades y ya luego la cuestión es cuando se empieza a escalar. Hay mucha gente que empieza a invertir más en biotecnología y es simplemente empezar a hacer como ruedas de negocios, ¿no? En Argentina, por ejemplo, son sus propios empresarios, aquellos que muchas veces se critican en las ciudades, que creen que solo es negocio para sus bolsillos, son los que están precisamente invirtiendo en biotecnología en sus propias compañías en Argentina, ¿no? Entonces, de esa manera igual hay que ver la manera como generamos los mecanismos para que nuestros empresarios puedan invertir en biotecnología aquí en Bolivia y también captar fondos desde afuera, ¿no? Muchísimas gracias a Cecilia González, biotecnóloga ambiental, por la entrevista. Muy amable. Muchas gracias, Cecilia. Hasta luego.